Hola amantes del debate, soy el polemista y quería compartir con vosotros mi vivencia después de que se conociera la noticia de que Navalny ha muerto. Mi vivencia aquí en Batumi, en Georgia. Batumi, en Georgia, Georgia en general se ha convertido en una especie de Casa Blanca, de ciudad donde hay gente de todas partes, donde te hueles que hay muchos espías y donde hay muchísimos rusos. Mis mejores amigos aquí son rusos, expatriados, y tuve muchas sensaciones ayer saliendo. Primero deciros que nos resulta muy difícil ponernos en la piel de un ruso expatriado, ¿de acuerdo? Gente que ama su país, que le gusta esa forma de vida, que son culturalmente, les gusta mucho Rusia, o que todos tenemos apego a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestra familia extendida, ¿no? A nuestros mm, abuelos, a nuestros padres, etcétera. Gente que han tenido que dejar su país. Y lo peor de todo es que en el horizonte no se ve cuándo van a poder regresar, porque Putin parece eterno, Putin parece mm, omnipotente y se sale siempre con la suya. Entonces esta gente estaba realmente abatida, porque aunque sabían que Navalny realmente, las probabilidades de Navalny de llegar al poder, de que lo quitase a Putin y él llegase al poder fueran mínimas, era la última esperanza. Era su última esperanza. Creo que ya lo comenté en un vídeo pasado. Mi amigo decía que esperaba que Putin sufriera una derrota y entonces cayera y entonces lo sacaran de la cárcel y lo pusieran allí y tal. Y yo le dije que era más probable incluso que hubiese una guerra civil con Kadyrov por la independencia de Chechenia que eso pasase. Y él se revolvía contra mí porque en el fondo yo creo que sabía que tenía razón. Ahora se confirma que es más probable porque Navalny ya está muerto. Perdón, está muerto o no, lo han asesinado. Déjame que haga un pequeño recorrido por lo que es Navalny, ¿vale? Navalny es un político nacionalista, quedaros con esto, nacionalista porque todos los partidos políticos fuera de los países suelen ser nacionalistas, exceptuando quizá Alemania y España, que se odian especialmente a sí mismos. La izquierda y la derecha suelen apelar a la cultura del país, a la grandeza del país, a tiempos mejores, etcétera. La izquierda y la derecha en Argentina hacen eso. Pero es que en Rusia, si tú no haces eso, nadie va a gobernar, porque eso es lo que le gusta a los rusos. Y ojo, cuidado, que no es porque los rusos sean malos, que eso pasa también en Ucrania, que eso pasa también en Georgia. ¿Vale? Georgia, por ejemplo, es un país chico y el nacionalismo es brutal. Te hablan de lo grande que Georgia es lo mejor del mundo, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, que Rusia comparte eso con otros países. Bueno, pues Navalny era un opositor que era nacionalista, patriota, según quien le pregunte, por supuesto. Y bueno, pues a este tío empezó a hacer ruido, empezó a coordinarse para poder desbancar a Putin. Empezaron a coordinarse para hacer votaciones en locales que fuera en contra del partido de Putin. De manera que no importa, incluso él dijo, venga, votad a los comunistas, o votad a los fascistas, o votad a quien haga falta. Pero lo contrario en cada región para que Putin no salga bajo ningún concepto, para quitarle suficiente apoyo. Bueno, pues este tipo se volvió muy incómodo y estaba haciendo conferencias por todo el país. Bueno, lo acusaron de traición, de corrupción, etcétera. Y entonces se exilió. Cuando os digo que las primeras víctimas de Putin son los rusos, tenéis que imaginar un país donde ser un opositor te puede costar la vida, que te envenenen. Ser un periodista te cuesta la vida, te entierran o te matan al lado del Kremlin, mandan un mensaje como te vamos a matar en tu propia casa. Donde los mismos generales se tiran por las ventanas de hoteles o de hospitales porque se sienten muy mal, supongo. Y donde cualquiera que no sea Putin siempre es candidato a ser un corrupto por sorpresa por cualquier otra cosa. Mi propio amigo de aquí, de ruso, que es abogado, te dice, no te engañes. O sea, tú con dinero en Rusia compras al juez. Y si resulta que tienes más dinero para comprar a un juez que otra persona, el juez morirá, muy probablemente. Es decir, no hay ninguna seguridad jurídica. Es un país donde bueno, pues básicamente es una tiranía
horrorosa donde no hay ningún tipo de libertad. Lo digo para aquellos como Tucker Carlson y gente que está, ¡oh, mira, la Reserva Cultural de Occidente! Es una tiranía infame, ¿de acuerdo? Bueno, pues este Navalny se exilió a Alemania e incluso mandaron a unos espías para envenenarlo con Novichok. Hay un documental en el que hablan de, creo que es de la BBC, le hacen a Navalny, retratan a Navalny así también, como nacionalista, etc. Y, y bueno, pues se ve como incluso le gastan bromas a los espías que fueron allí para envenenarle, ¿no? Estos espías que se fueron por ahí y nunca más se supo de ellos, y seguramente estén muertos también. Y bueno, pues los envenenaron con un Novichok, que es ese veneno que con rozarlo lo pusieron en un pomo de una puerta o en una botella de agua, pero no en la botella dentro, sino alrededor, ¿no? Y casi se lo cargan, lo tuvieron en un hospital, detuvieron un avión en mitad de vuelo, lo llevaron a un hospital, lo tuvieron detenido contra su voluntad, etcétera. Consiguió escaparse y tal, y cometió un gran error. Es decir, que lo envenenaron, lo pararon en mitad del y no dejaban a la mujer verle ni nada de esto. Una cosa que te refleja a la perfección lo terrible que es el régimen de Putin. Bueno, el caso es que el tipo estaba en Alemania investigando, haciendo estas bromas a los que le envenenaron, etcétera. Y el tuvo un plan que habría estado bien si no llegase por la guerra de Ucrania. Yo creo que su plan era volver a Rusia, ser incómodo desde Rusia, que lo detuviesen y que los movimientos de protesta se concentrasen en que lo liberasen para que él pudiera tener una contienda contra Putin, etc. Pero no tuvo en cuenta la guerra de Ucrania. El problema fue que volvió y al poco tiempo de estar arrestado, él estaba en todos los periódicos, etc., empezó la guerra de Ucrania. Y entonces él pasó completamente desapercibido. Eso le provocó que lo metieran en prisión y tiraran la llave. Eso fue un asesinato. Bueno, no podemos imaginar lo que son las prisiones rusas, son cosas terribles. Hay documentales de prisiones rusas, son terribles. Así que este tío, bueno, pues al final ha acabado muriendo. Ya sea que le hayan pegado una paliza para matarlo, o ya sea que lo hayan estado matando de hambre, envenenándolo, o que ha tenido un ataque al corazón. ¿Vale? Lo han matado. Ya está. Lo metieron en la cárcel por injustamente y luego encima lo han matado. Bueno, el caso, mi salida, que llevo ya 7 minutos y no he contado nada. Esto era un preámbulo para que entendáis quién es Navalny y por qué la gente está... Bueno, pues yo pensaba que mi mujer o mi amigo, que estaban muy tristes por la muerte de Navalny, eran casos excepcionales. Y cuando yo le dije a mi amigo aquí en Batumi que viniese a salir conmigo, me dijo que no estaba de humor. Entonces, lo intenté, pero no pudo ser. Luego conocimos a dos rusos, un tal Artyom y Elis, una chavala, y también nos contaba que estaban muy tristes y qué tal. Pero no fue hasta que llegamos al bar de un amigo mío, que se llama Roman, que tiene un bar llamado Can't Stop en Batumi. Lo digo para que veáis que no me estoy sacando esto de la manga, vamos, básicamente. Bueno, pues este chaval es muy joven, con el pelo largo, camiseta grunge, o a veces con chaqueta, un tío extravagante que me recuerda un poco a mí cuando yo era joven, por las pintas, más que por otras cosas, por las pintas. Bueno, pues pasamos por ahí y estaban prácticamente en lágrimas. Y me quedé sorprendidísimo. Me invitó a beber esta Kislovska, este vodka que tienen ellos y tal, porque estaban bebiendo vodka, estaban muy apenados, muy apenados. Y yo pensé que este chaval, siendo joven, pues que no le iba a impactar tanto la muerte de Navalny, porque estaría otras cosas, ¿no? Porque si de la fiesta o de cualquier cosa, pues no, el chaval estaba prácticamente en lágrimas y diciendo que había muerto la última esperanza, que a lo mejor no era una esperanza muy buena, pero que era la última. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo que han perdido todos los rusos que se ven obligados a dejar su patria. Y me contó que habían estado haciendo una especie de memorial de flores en la Plaza de Europa, que vino la policía y le obligó a quitarlo. La policía georgiana. ¿Por qué? Pues porque resulta que Navalny era nacionalista. Y claro, pues no se pronunció con lo de Crimea o se pronunció
incluso a favor de lo de Crimea. Con lo de Georgia nunca dijo nada. Entonces, para los georgianos, Navalny es otro ruso como Putin, en cierta manera. Los que tienen un poco más de profundidad se dan cuenta de que Putin es inigualable en tiranía. Pero eso es lo que piensan ellos. Entonces le obligaron a quitar las flores y estaban prácticamente a lágrima viva. Porque además cogieron las flores, las metieron en un coche. Este Román que os estoy contando la llevaba. Un chaval muy simpático, por cierto. Y era como un coche fúnebre. Y fueron por Batumi, etcétera. Y el sentimiento es, chicos, generalizado. O sea, se sienten fatal por la muerte de Navalny. Y nada, veo mucha gente que está diciendo que eso es una tontería, que no sé qué, ya. Pero es que vosotros no os podéis poner en la piel de un ruso. No os podéis sentir cómo se siente esta gente que está aquí, donde están en una tierra donde muchas veces en Georgia se les mira como invasores, como que les quitan trabajo, como que son igual que los putinejos, donde se les mira así, donde no saben cuándo pueden volver, donde no tienen visado para ir a Europa, no pueden quedarse en ningún sitio de Europa, donde sus opciones son irse a Israel, donde las cosas tampoco están mucho mejor, o irse a Argentina, donde está lejísimos de su tierra y cosas de ese tipo. Por cierto, enhorabuena a los argentinos, gracias por recibir a los rusos, y donde son básicamente detestados. Hay que tener también en cuenta que la sensación de indefensión de los rusos, ese sentido de lo fatídico, esa sensación yo creo que es casi algo evolutivo. Que después de, creo que esto ya lo he dicho, después de décadas de una tiranía comunista infame, todo aquel que tuviera predisposición a ser contestatario fue completamente laminado. De esa forma los rusos se ven completamente impotentes, se ríen en tu cara si les dices que tendrían que estar luchando allí, haciendo, no sé, la resistencia o haciendo ataques de resistencia, volver a su tierra hasta que se vaya Putin. Y sinceramente, ya sé que esto puede parecer inútil, pero hay que acordarse de ese cuento, ¿no? De los dos ratones en el cubo de leche, esos dos ratones que caen en un cubo de leche y no llegan al borde y se van a ahogar. Y entonces el racional dice, oye, pues me rindo, me dejo y se ahoga, ¿no? Y el otro empieza a dar vueltas en el cubo, tanto que convierte la leche en mantequilla y la mantequilla es sólida, entonces, bueno, la leche es nata, la nata es mantequilla, se vuelve sólida y entonces el ratón salta y puede salir del cubo, ¿no? Lo que quiero decir es que muchas veces la decisión irracional, improbable, imposible, como la de resistir contra una invasión de Rusia en Ucrania, que puede parecer prácticamente imposible, suele dar resultados mucho mejores que rendirse de primera. No digo yo que vaya a conseguirlo todo, pero puedes conseguir lo suficiente para que al menos la situación cambie. Porque, ¿sabéis una cosa? Las batallas, todas las batallas que no se luchan se pierden. Entonces, teniendo por seguro el no ya lo tiene. Es como cuando le pides salir a una persona, a una mujer, en este caso una chica, ¿no? Y ni siquiera le dices nada, pues el no ya lo tiene. O sea, pues que te diga el no, que tienes que perder, ¿no? Pues en ese aspecto yo creo que los rusos tienen un sentido de derrota casi absoluto y difícilmente se va a poder sacar de eso por su historia, simplemente por su historia, por cómo ven la realidad, etc. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poco más largo de lo que yo pensaba. Os he puesto en antecedentes con el tema de Navalny. Ved el documental si os interesa. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima polémica. Adiós.